Martin Luther King Jr. fue el rostro de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, un líder cuya voz resonó en cada rincón del país. Su asesinato en 1968 marcó un antes y un después en la historia, dejando tras de sí un legado imborrable y, para algunos, un enigma. Hoy, exploraremos las sospechas que sugieren una posible implicación gubernamental en este trágico suceso, invitándote a cuestionar la versión oficial y a analizar cada evidencia con una mirada crítica. Martin Luther King Jr. nació en 1929 y se consolidó como el principal portavoz de los derechos civiles. Conocido por su icónico discurso I Have a Dream, lideró protestas pacíficas que exigían igualdad y justicia para la comunidad afroamericana. Su carisma, junto a su firme convicción, lo convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia ante la discriminación. La década de 1960 fue una época de intensos cambios. Las tensiones raciales, el auge de movimientos por los derechos civiles y la respuesta, en ocasiones represiva, del gobierno crearon un clima de incertidumbre. Las protestas se esparcían por todo el país y en este contexto, cada hecho era minuciosamente observado y en ocasiones manipulado para fines políticos. Poco después del trágico suceso, comenzaron a surgir rumores y teorías que cuestionaban la versión oficial. ¿Cómo es posible que un líder tan influyente cayera en circunstancias tan polémicas? Exagentes y algunos periodistas de la época señalaron inconsistencias en la investigación, citando documentos desclasificados y testimonios que, según ellos, apuntarían a la posible implicación de agencias gubernamentales. Se han presentado documentos que sugieren vínculos entre funcionarios de alto nivel y agentes involucrados en el caso. Aunque estos documentos han sido debatidos, su mera existencia ha abierto la puerta a interpretaciones que van más allá de la versión oficial. Diversas declaraciones, algunas provenientes de exagentes y otros testigos, han afirmado haber observado comportamientos o recibido instrucciones que cuestionan la veracidad de la investigación inicial. Expertos en historia y seguridad han debatido estos puntos, señalando que si bien existen dudas, las pruebas no son concluyentes. Algunos destacan la importancia de considerar el contexto de la Guerra Fría y la intensa lucha por el poder político en esa época. Es fundamental comparar estos elementos con las conclusiones de la investigación oficial, la cual, tras extensos análisis, descartó la participación directa de agencias gubernamentales. Sin embargo, la persistencia de estas teorías nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos y validamos los hechos históricos. Las teorías conspirativas han moldeado la memoria colectiva en torno al asesinato de MLK, influyendo en la forma en que se recuerda este episodio. El 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, Martin Luther King Jr. fue asesinado en el Lorraine Motel. La investigación oficial concluyó que el tirador fue James Earl Ray, un delincuente que fue arrestado y condenado por el crimen. Esta narrativa ha sido ampliamente aceptada durante décadas. Sin embargo, el trágico suceso también dio pie a varias teorías de conspiración que cuestionan la versión oficial. Entre las más destacadas encontramos la teoría del gobierno y el FBI. Algunos sostienen que ciertos sectores del gobierno, y en particular el FBI bajo la dirección de J. Edgar Hoover, estaban en contra de MLK. Se argumenta que a través de programas como COINTELPRO se intentó debilitar y, en última instancia, eliminar a este influyente líder. Según esta teoría, el asesinato pudo haber sido orquestado o facilitada por agentes estatales que buscaban silenciar su voz. La teoría de la mafia. Otra hipótesis sugiere que la mafia o grupos del crimen organizado tuvieron un papel en el asesinato. Se plantea que debido a la postura crítica de MLK respecto a la guerra de Vietnam y su creciente influencia social y política, ciertos intereses criminales se habrían visto amenazados y por ello
habrían decidido actuar. Quienes defienden esta teoría señalan algunas inconsistencias en la evidencia balística y en los testimonios de la investigación oficial, sugiriendo una conspiración más amplia. A lo largo de los años, diversas investigaciones, tanto oficiales como independientes, han intentado arrojar luz sobre este oscuro capítulo. Aunque la mayoría de las evidencias ratifican la versión de James Earl Ray como el autor material, estas teorías alternativas siguen alimentando el debate y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Es importante recordar que, a pesar de todas las controversias, el legado de Martin Luther King Jr. trasciende las circunstancias de su trágica muerte. Su lucha por la justicia y la igualdad continúa inspirando a millones alrededor del mundo.